Voy a continuar hablando acerca de la serie El conocimiento del Dios verdadero, y hoy voy a hablar acerca de la unicidad de Dios. Repita conmigo: unicidad. Unicidad, la unicidad de Dios. Usted sabe que nos hemos propuesto todo este año conocer a Dios, todo lo relacionado con su persona, todo lo relacionado con su ser. Y hoy comienzo hablando de uno de los atributos, la unicidad de Dios. ¿Qué significa este término? La unicidad. Es un término que pocas veces nos detenemos a meditar. Si al caso en alguna clase de teología, en los seminarios, en los institutos, cuando se está compartiendo la doctrina de Dios, es que se menciona. Pero pocas veces en la congregación, el cristiano común, el creyente común, hermanos, se pone a pensar, a meditar, a estudiar en el significado de muchas palabras profundas que tienen un peso de revelación en cuanto al ser de Dios. Y aunque la palabra unicidad no aparece en las escrituras, pero sí está la evidencia del significado de esa palabra. Y utilizo el término para que entendamos de que hay una unicidad en Dios. La palabra unicidad, escucha el significado, es la cualidad de ser único e irrepetible. Es el significado de la palabra unicidad. Usted lo puede en su casa comprobar. Váyase al Google y póngale, o algún diccionario, y ponga unicidad, y es el significado que se le da: la cualidad de ser único e irrepetible. Amén. Y hay una unicidad en Dios, porque Él mismo da testimonio de que Él es único e irrepetible. Y yo pudiera añadir e incomparable. Por eso Dios aborrece toda forma de expresión que el hombre ha inventado acerca de sí mismo. Ídolos, imágenes, figuras. No hay manera de poder expresar ni poder representar a Dios a través de las cosas inanimadas, a la materia. No importa, hermanos, la materia o el material que se utilice. No hay manera. Dios es único e irrepetible e incomparable. Ese es el significado de la palabra unicidad. La unicidad en relación a Dios se refiere de que no hay otros dioses, solamente uno, el único y verdadero Dios que quiso revelarse en las Sagradas Escrituras y que quiso revelarse de una manera personal en la persona humana del Señor Jesucristo. Este texto habla de la unicidad de Dios. Yo soy Yahvé y ninguno más hay. Eso es unicidad. La cualidad de ser único e irrepetible. La unicidad de Dios, hermanos, entonces, a manera de concepto, significa que Dios es único en su ser, único en su revelación, único en sus obras, único en su naturaleza. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Dios es único. Y qué bendición para nosotros tener esta confianza en el único Dios verdadero. Tener el conocimiento del único Dios verdadero, el único, el irrepetible. El concepto de Dios, hablando en términos generales, el concepto de Dios en la mente humana se ha distorsionado terriblemente por causa del pecado.
Mire cuántos conceptos humanamente hablando hay de Dios. Cuántas ideas han surgido hablando humanamente de Dios. Y ese concepto de Dios que prevalece en la mente de los hombres ha sido distorsionado terriblemente por el pecado. El ser humano ha creado varios pensamientos, ideas, conceptos erróneos acerca de Dios. Y el más antiguo, escucha lo que le voy a decir, el más antiguo de todos esos conceptos distorsionados de Dios en la mente del hombre es el politeísmo. El politeísmo, hermanos, estuvo muy arraigado en las culturas antiguas. Hay varios conceptos que el hombre ha fabricado acerca de Dios y que humanamente están corruptos. Pero el más antiguo, el que más se marcó, hermanos, en el nacimiento de la humanidad, en los siglos posteriores de la creación, hermanos, fue el politeísmo. ¿Y qué es el politeísmo? El politeísmo, hermanos, es la creencia en la existencia de muchos dioses. Muchos dioses. Poli, de muchos. Teísmo, de teísta o teíste, que significa Dios, dioses, teísmo. Este concepto falso de Dios supone la existencia de una diversidad de deidades a quienes se les llamó dioses. Las culturas antiguas tenían muchos dioses. Las culturas antiguas eran politeístas. Vamos a mirar algunas citas que la misma Biblia da testimonio. Vamos a ir Génesis 31:30. Como ya desde el principio los pueblos eran politeístas. Mire lo que dice aquí. Ya que te ibas, ¿por qué tenías el deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Mire, el suegro de Jacob, la creencia de este hombre llamado Labán, que era parte de la cultura mesopotámica de Aram. La cultura mesopotámica, que es una de las culturas muy antiguas, era una cultura completamente politeísta, porque creían en la existencia de muchos dioses. Labán de Aram, de Mesopotamia, expresando el pensamiento, la idea, el concepto de su cultura, le dice a Jacob en el camino: ya que te ibas, porque tenías el deseo de ir a la casa de tu padre, ¿por qué me robaste mis dioses? Y usted sabe la historia. ¿Cuáles eran los dioses de Labán? Eran imágenes, eran estatuas que fácilmente fueron escondidos bajo la túnica de su hija llamada Raquel, que trayendo la herencia, la creencia, el concepto, hermanos, que había recibido de su casa, la educación religiosa que había tomado de su padre Labán, cuando iba en el camino con Jacob a la casa de su suegro Isaac, hermanos, se llevó aquellas imágenes. Y sorprendida en el camino por el padre, hermano, se sienta sobre aquellos dioses, increíblemente, dioses que con toda facilidad fueron escondidos bajo las naguas de una mujer. Amén. Y se sentó para que no descubrieran los dioses.
Y la excusa que puso, usted la sabe: padre, ando con la costumbre de las mujeres, no puedo levantarme. Como una manera de esconder los dioses. Y este es uno de los conceptos más antiguos, falsos, erróneos acerca de Dios. Hay varios. El panteísmo, también un poco más moderno, también es una idea falsa y errónea acerca de Dios. Pero lo cierto es que la Biblia revela que Dios es único e irrepetible e incomparable. Ese es el bendito Dios que adoramos. Ese es el bendito Dios a quien he puesto mi confianza, mi corazón, mi amor. Nada ni nadie me cambiará de esta revelación, de este pensamiento, de este conocimiento. Bienaventurado eres y bienaventurado serás si caminas en convicción con esta revelación de que no hay otro Dios, solamente uno. Otra cultura que también era muy politeísta fue la cultura egipcia. Y la Biblia da testimonio también. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dios, el Dios verdadero, el único Dios, dándole de palos a los dioses fabricados e inventados por los hombres. En este caso, los dioses que la cultura egipcia se había fabricado. Esta pluralidad de deidad o esa creencia en la diversidad de muchos dioses es lo que se le llama politeísmo. Amén. Y esta idea de la existencia de muchos dioses, escuche por favor, es grave, hermanos. Es grave. Para Dios es muy grave. Para nosotros quizá en nuestro entendimiento humano, bueno, asimilamos o entendemos y hasta respetamos. Y decimos, bueno, pues ellos tenían sus dioses. Pero para Dios, hermanos, el asunto era muy grave. Porque la creencia, la idea, el concepto de que hay muchos dioses es una perversión de la revelación perfecta del único Dios verdadero. Dicho de otra manera, el politeísmo es una perversión de la revelación del único Dios verdadero. Y al pueblo de la antigüedad Dios le prohibió que no tomaran ese concepto politeísta, que no abrazaran esas ideas politeístas. Vamos a mirar algunos textos donde Dios prohibió completamente que el pueblo de Israel cayera en el error de todas las naciones que tenían muchos dioses. Éxodo 23. Éxodo 23, mire lo que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo? No creas que hay muchos dioses. No abraces el politeísmo. No caigas en el pensamiento erróneo en pensar que aparte de mí hay otros dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No entrarás en ese pensamiento humano, general, tradicional. No quiero que adoptes ese pensamiento falso.
de que hay otros dioses. Vamos a mirar ahí mismo ahora en el versículo 23 de ese mismo capítulo. Y Dios le habla duramente al pueblo, contundentemente, y le dice: no hagáis conmigo dioses de plata. El único Dios verdadero e irrepetible le expresa su voluntad al pueblo y le dice: no hagan conmigo dioses de plata. No quiero que me pongan en el montón, por así decirlo. Dios no quería ser parte de esa diversidad falsa y errónea de deidades paganas, de deidades erróneas, falsas, espurias. Dios no quería tener nada que ver con ellos. No me pongas a la par, no me representes, no me iguales con esos dioses falsos. Dicho de otra manera, Dios le estaba diciendo al pueblo: no quiero que vayan a caer en el error de representarme como representan a esos dioses falsos, con imágenes de plata, de oro. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Dios quería mantener su identidad, su ser, su naturaleza. Éxodo 22:20. Mire cuál era el castigo, la sentencia. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Yahvé, será muerto. Todo aquel israelita que cayera en el pecado de andar creyendo en otros dioses, que cayera en el error de andar adorando a Dios de otra manera errónea, fuera de la revelación de la palabra, sería castigado con la muerte. Dios fue y es celoso dentro de su unicidad. Él es único, hermanos, y Él no comparte su gloria con imágenes. Él no comparte su gloria con estatuas. Él no comparte su gloria con otros dioses. Por eso en el versículo anterior dice: no me pongan, no hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Y todas estas deidades que eran adoradas por los pueblos antiguos, todas estas deidades, el Dios de la Biblia les llamó dioses falsos. Y Dios establece la realidad de la unicidad de Él en la revelación de las Sagradas Escrituras. Este libro bendito, la palabra de Dios, revela la unicidad del Dios verdadero. Vamos a mirar, por favor, en el Antiguo Testamento. Cómo en el Antiguo Testamento se repite, hermanos, está bien definida, bien revelada, bien marcada, bien expresada la unicidad de Dios. La intención de Dios era que nosotros y aquellos y nosotros, hermanos, entendamos de que solamente hay un Dios. Vamos a mirar Deuteronomio 4:35. Voy a compartir algunas citas en el Antiguo Testamento que hablan de la unicidad de Dios. Como punto número 1, el Antiguo Testamento revela la unicidad de Dios. El Antiguo Testamento revela la cualidad de Dios de ser único y irrepetible. A eso me refiero cuando digo unicidad. Amén. Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Yahvé es Dios. Y ahí está la unicidad de Dios. Y no hay otro fuera de Él. Sé que Dios es único. No hay otro. No existen. Todas las demás conceptos, ideas que las culturas de la tierra le han llamado dioses son falsos. Un ejemplo: los mayas, hermanos, tenían muchos dioses. Y a lo que los mayas, los aztecas,
los olmecas y todas las culturas antiguas le llamaban dioses, ¿qué eran? Eran los elementos que hay en la naturaleza. Y no eran dioses, eran elementos creados por Dios, como el agua, el sol. Es más, creo que los aztecas hasta la serpiente emplumada llamada Quetzalcóatl le llamaban Dios. ¿Y qué es la serpiente? Una creación, una criatura. Espiritualmente sabemos que representa al diablo, pero aún el diablo es una criatura. Pero erróneamente le llamaban Dios. Entonces no hay otro Dios. No hay otro fuera de él. Esto habla de la unicidad de Dios. Ahí mismo, versículo 39. Este texto habla de la unicidad de Dios. Este versículo, la cualidad de Dios de ser único, irrepetible, incomparable. Aprende pues, mire cuál es la intención, cuál es el propósito y por qué es importante que entendamos, hermanos, la unicidad de Dios. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es Dios arriba en el cielo, Dios abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. El Dios que hizo los cielos es único. El Dios que hizo la tierra es único. El Dios que hizo los cielos es irrepetible. El Dios que hizo la tierra, hermanos, es irrepetible. El Dios que hizo los cielos y la tierra es incomparable. No hay copias, no hay imitación. Es único, es auténtico, es original, es verdadero. Esto habla de la unicidad de Dios. Deuteronomio 6:4. Este texto habla también de la unicidad de Dios. Se le conoce como el Shema Israel. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Este texto no contradice la Trinidad como muchas veces se ha malinterpretado. Aquí no está contradiciendo la doctrina de la Trinidad que nosotros creemos. Aquí está hablando de que Dios uno es, en comparación de todos los dioses falsos cananeos. Porque dentro de ese contexto, Dios advirtiéndole que el pueblo de Israel no adorara a los dioses falsos de los cananeos, de los pueblos extraños, le habla y le dice: oye Israel, nuestro Dios Yahvé uno es, único e irrepetible e incomparable. Entonces el Antiguo Testamento establece como fundamento la unicidad de Dios, el único Dios verdadero. Deuteronomio 32:39. 32:39 dice así: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Mire cómo Dios claramente lo revela, cómo Dios revela su unicidad. La palabra unicidad es una palabra teológica, hermanos, que define la cualidad de Dios de ser único. Y aquí claramente Dios lo dice personalmente. Ved ahora, Dios le dice a la humanidad, Dios le dice a los hombres: miren, entiendan, comprendan, dense en cuenta que yo soy y no hay dioses conmigo. No hay, hermanos, como esa perversión del concepto griego. Porque la cultura griega también, hermanos, era una cultura quizá la más politeísta de la tierra.
donde había una diversidad de dioses y deidades, desde el más grande hasta el más chico, desde el más poderoso hasta el más débil. ¿Y saben cuál era el dios más grande de la cultura griega? Zeus. Era el más grande, era el padre de los dioses. Y ese Zeus es una perversión de la revelación del único Dios verdadero, porque debajo de Zeus había toda una camada, una pandilla de dioses, algunos benévolos y otros completamente malos, que entre ellos se andaban matando, se andaban odiando, se andaban desterrando. Entre deidades se andaban encerrando en el Tártarus. Una perversión de la revelación del Dios verdadero. No hay dioses conmigo. El Dios verdadero expresa su unicidad y dice: yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Si la humanidad entendiera esto, hermanos, no anduvieran adorando a las criaturas. Quiero plantear una pregunta. La humanidad de ahora, en el siglo XXI, con toda la tecnología, con toda, hermanos, el conocimiento que hay en internet, con todo el avance tecnológico, la cultura de hoy en día, la humanidad de hoy en día, ¿seguirá con ese concepto de politeísmo o ya no? Sí. Porque por un lado creen en Dios, pero por otro lado tienen sus ídolos, sus santos, sus vírgenes, porque hay un montón de vírgenes también. María, Guadalupe, la del Cobre, la del Carmen. Adorando al hombre, adorando a criaturas, pidiéndole, rezándole, depositando confianza en ellos. Y los más ciegos, los más extraviados, los más dignos, hermanos, de compasión y de lástima, quizá de misericordia, poniendo al diablo como Dios, poniendo a la muerte como Dios, expresándoles adoración, expresándole fe, expresándole devoción. Y todo eso no sirve para nada. Porque solamente hay un ser divino, eterno, santo, poderoso, que tiene el poder para quitar la vida, que tiene el poder para devolverla, que tiene el poder de herir y que tiene el poder de sanar, hermano, y que no hay nada que pueda librar de su mano. Ese es el único Dios verdadero. ¿Y saben qué es lo más glorioso? Que le puedo llamar Padre. Le podemos llamar Padre. El Dios verdadero. Primero de Reyes 8:60. Todos estos hablan acerca de la unicidad de Dios. Aquí hay sabiduría, hermanos. Si hay un único Dios, a Él tenemos que clamarle, a Él tenemos que adorarle, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan. Mire cómo Dios está interesado, hermanos. A Dios le interesa que toda la humanidad sepa que solamente hay un Dios. No hay tantas deidades ni divinidades, solamente uno, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahvé es Dios y que no hay otro. Versículo 61.
lo que debe de producir el conocimiento, la conciencia de la existencia de un solo Dios verdadero. Mire que aquí está revelado el propósito de este mensaje. Aquí está revelado el por qué estoy predicando esto. O sea que el enseñarte acerca de la unicidad de Dios, el aprender, el entender acerca de la unicidad de Dios, es para que tu corazón, mi corazón, sea perfecto para Dios. El que Dios quiso revelar su unicidad. El que Dios le habla a la humanidad y le diga: mírenme, entiendan, sepan que yo soy Dios y que fuera de mí no hay más. Es para que la humanidad tenga un corazón perfecto, centrado en la revelación del único Dios verdadero. O sea que estos mensajes, este tema de hoy, hermanos, debe de llevarnos a otro nivel de entendimiento en la revelación de Dios. El propósito de esta predicación es para que tu fe crezca. El propósito de este mensaje es para que agarres convicción en tu fe. Sé que a nosotros los cristianos nos critican de torpes, de ignorantes, de que no sabemos nada, de que somos personas quizás los más ignorantes de la tierra. Pero si esta clase de conocimiento, hermanos, es ignorancia, pues no importa. Mira qué clase de ignorancia. Sé pues perfecto vuestro corazón para con Yahvé nuestro Dios, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Vamos a 61 juntos, por favor. Esto es lo que Dios quiere lograr en nosotros al enseñarnos que es único, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahvé es Dios y que no hay otro. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que saber que Dios es único e irrepetible, incomparable? ¿En qué me ayuda la unicidad de Dios? ¿Qué debe de producir en usted el saber que Dios es único, irrepetible e incomparable? ¿Qué es lo que debe de producir? Perfección, obediencia, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahvé es Dios y que no hay otro. Sea pues vuestro corazón para con Yahvé nuestro Dios perfecto, perfecto vuestro corazón, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Esto es lo que debe de producir en nosotros el entendimiento de que Dios es único. Salmos 86:10. Este texto también habla de la unicidad de Dios, la cualidad de ser único y irrepetible. Porque tú eres grande. Mire qué grande es nuestro Dios. Hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Es único en lo que hace. Es único. Nunca habrá ni existirá otro Dios que se compare como el Dios que revela la Biblia. Lo miramos abriendo el mar y la ciencia ha descubierto con tecnología de radares el lugar donde abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Ahí están las imágenes de las ruedas bañadas de oro, de las carrozas de los caballos de Egipto. Lo miramos dando agua de la roca. Y todo eso la arqueología lo ha descubierto.
O sea que la manifestación de sus maravillas y de su poder, hermanos, en la tierra quedó ahí grabado en la roca, en la piedra, en el agua, en el mar, como testimonio de que Él es único y que ningún otro Dios de las culturas de la tierra ha dejado tanta marca, ha dejado tanta huella de su poder, de su grandeza, de su soberanía. Por eso, hermano, aun cuando yo veo el arco iris, inmediatamente le digo: Señor, gracias por el pacto que hiciste con Noé. Gracias por el pacto que hiciste con la tierra. Gracias por ese pacto, porque en ese pacto con Noé, la tierra y todo ser viviente, estoy incluido yo, porque yo soy un ser viviente en esta tierra. Ahí está la huella de su existencia. ¿Qué otro Dios de las culturas de la tierra, qué otro Dios de la antigüedad ha dejado testimonio grabado en la tierra, en los cielos, en la creación, como el Dios de la palabra? No hay, mi hermano. Por eso nunca debemos de avergonzarnos de este Dios. Nunca debemos de apartarnos de este Dios. Es una tragedia cuando nos apartamos de este Dios, hermano. Qué trágico es cuando nos apartamos de este Dios. Es único, es real, es verdadero. Vamos a ir a Isaías capítulo 43, versículo 10 y 11. Isaías 43, 10. Hay muchos textos del Antiguo Testamento que revelan la unicidad de Dios, pero solamente estoy tomando los más sobresalientes para no extenderme de más. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos. Claro que yo soy un testigo de la existencia de ese único Dios verdadero. Dios le estaba diciendo a Israel: ustedes son mis testigos. Y cómo no, si en todas las generaciones de Israel, de alguna o de otra manera, Dios manifestó su poder. Dios manifestó milagros, prodigios, maravillas. En todas las generaciones del pueblo antiguo, hermanos, en todas las edades, de alguna manera Dios estuvo manifestando su poder a la vista de ellos. Por eso Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Qué profundo ese pensamiento de Dios, hermanos. Qué profundo este pensamiento. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En otras palabras, nunca existirá, porque no haya antes de Dios. No hay nada antes de Dios. Él es eterno. Ni habrá nada después de Dios, porque Dios está fuera del antes y Dios está fuera del después, porque el antes y el después pertenecen a la creación, pertenecen al tiempo, al espacio y a la materia, pero Dios está fuera de todo eso. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios, dijo el precioso Espíritu Santo. Es único, hermanos. ¿A poco no es una bendición creer en este Dios? El Nuevo Testamento revela también la unicidad de Dios. Quiero ir un poco rápido. Marcos 12:32. Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esto es unicidad de Dios. No solamente está revelado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento para nosotros. Versículo 33. ¿Qué tenemos que hacer con ese único Dios verdadero? ¿Cuál es nuestro compromiso?
¿Cuál es mi responsabilidad? Ok, sabemos que hay un único Dios y que todos los demás son falsos, son inventos de la mente humana. Ahora, ¿qué hacemos con ese Dios verdadero? Ahí entra un compromiso. ¿Qué vas a hacer con ese Dios verdadero? ¿Qué tienes que hacer? Ok, ya tenemos conciencia, hasta aquí tenemos el conocimiento de que solamente hay un único Dios. ¿Qué hacemos con él? Joven, que estás aquí, ya sabes que hay un Dios verdadero. ¿Qué vas a hacer con él por el resto de tu vida? Le hablo a los jovencitos. Por la palabra les he mostrado que solamente hay un Dios verdadero, único. ¿Qué harás con él por el resto de tu vida? Hermanos, ¿qué vamos a hacer con ese Dios? ¿Lo desecharemos? No. Mira cómo la humanidad ha sufrido por causa de desechar a Dios. Mira cuántas personas están sufriendo por desechar a Dios. Mira cuántas personas están pagando las consecuencias por haberle dado la espalda a Dios. Mira la humanidad cómo sufre por haberse olvidado de Dios, por haberse apartado de Dios. ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? Con esta conciencia, con este conocimiento de que solamente hay un Dios verdadero. La sabiduría de Dios nos enseña que tenemos que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas. Eso es el compromiso. Esta es la responsabilidad tuya. Si tú has creído que solamente hay un único Dios verdadero, si tú sabes que solamente existe un único Dios verdadero, nuestro Dios, el Dios de la palabra, ámale con todo tu corazón. Ámale con toda tu mente, tu entendimiento. Ámale con toda tu alma. Ámale con todas tus fuerzas. Nunca te apartes de él. Nunca, mi hermanos. Ama a tu prójimo también, que es una expresión de Dios, como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Amar a Dios vale más que todos los sacrificios que podamos hacer. Vamos a mirar Romanos 3:30. Sigo hablando de la unicidad de Dios, la cualidad de ser único, irrepetible e incomparable. Porque Dios es uno. No te confundas. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí el concepto que resalta es: Dios es uno. No es uno más del montón, porque no existen montones de dioses, solamente uno. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, santo Dios, mira lo que dice la palabra. Sabemos que un ídolo nada es. Así que si usted todavía trae imágenes por ahí, figuritas, nada es. No son nada. Y si alguno está empezando y todavía tiene por ahí alguna estatuita, alguna imagen, no son nada. Un ídolo nada es. No importa que sea de plata, de oro, de diamante, no importa el tamaño ni el material, nada es. Y que no hay más que un Dios. Mire cómo Dios, el contraste de su unicidad, por un lado la idolatría
porque está hablando de ídolo, versus la unicidad de Dios. O sea, la idolatría no es nada en comparación con la unicidad de Dios. No es nada. Pero ¿cómo vive la gente? Creyendo más en los ídolos, depositando más fe en un ídolo, depositando más honra en un ídolo, depositando más confianza en un ídolo, en lugar de Dios. Versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, se está hablando irónicamente el apóstol Pablo. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y ese Dios es conocido como Padre. ¿Cuántos lo tienen como Padre? Del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Efesios 4:6. Un Dios, solamente uno, y Padre de todos. Esa es la revelación perfecta que tú tienes que tener de Dios, hermanos. Solamente hay un Dios. Y se reveló por medio de Cristo. Y ahora en Cristo yo lo puedo llamar Padre. Y puedo tener la confianza, la fe, la seguridad de que Él tiene el control de todo. Porque dice el cual es sobre todos. O sea que la última palabra la tiene Dios. Tu vida depende de este Dios. Tu vida no depende de las noticias. No depende de las plagas del mundo. No depende de los temores o de las amenazas del mundo. Nuestra vida está en Dios, es de Dios y depende de Dios, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Bendito sea este Dios. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Santiago 2:19 también habla de la unicidad de Dios. Y aquí está tremendo, hermanos. Pareciera que los demonios expresaran más fe en la unicidad de Dios que la propia mente humana. ¿Tú crees que Dios es uno? Eso es unicidad. Bien haces. Mire, los demonios también creen en la unicidad de Dios. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios no le tienen miedo a María, no le tienen miedo a la Guadalupe, no le tienen miedo a ninguna de esas señoras. Ni las respetan. ¿A quién le tiemblan los demonios? Al único Dios. Pareciera que los demonios expresan más reverencia que algunos creyentes. Qué irónico, ¿verdad? ¿Qué debe de producir en nosotros, hermanos, el conocimiento del único Dios verdadero? ¿Qué debe de producir en nosotros? Bueno, voy a mencionar algunas cosas. Primero, que no estamos equivocados en la fe. Si estamos creyendo en el Dios de la palabra, si usted está creyendo en el Dios de la palabra, le tengo buenas noticias. Usted no está equivocado en la fe. No importa que nos llamen herejes. No importa que nos digan protestantes.
No importa que nos digan hermanos separados, por creer solamente en Dios y nada más. No estamos equivocados, porque si estamos creyendo en el único y Dios verdadero en la palabra, estamos creyendo en la revelación de Él mismo. La gente cree y adora muchas cosas como Dios, pero ellos están equivocados. Nosotros sabemos por la palabra que solamente hay un Dios único, verdadero, y que se ha revelado en las escrituras y que se reveló en la persona de Cristo para que pudiéramos humanamente saber cómo es Dios, porque Cristo es la versión de Dios en la tierra. Cristo es la versión humana de Dios en nosotros. Él es el único Dios verdadero. En conclusión, dos textos, Joel 2:27, y ya terminamos. Joel 2:27. Esto debe de producir la unicidad de Dios en nosotros. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahvé vuestro Dios, y no hay otro. Mire, eso es unicidad, no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca jamás serán avergonzados. Primera de Juan 5:20. Y se ponen en pie después de esta lectura. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, estamos en el Dios verdadero. Dígale al que está a su lado: bienaventurado eres por creer en Dios. Dile: te doy un consejo, nunca te apartes de Él. Nunca te apartes de Él, porque todos los que se apartaron están sufriendo, están llorando,